Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, pues aquí estoy yo para intentar alegrárselos un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: el drama, el romance, la intriga y las relaciones complejas del mundo de las celebridades turcas. Específicamente vamos a analizar a fondo una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado debates acalorados y que incluso hoy en día sigue siendo un misterio para muchos: Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Vamos a desentrañar su relación, a analizar cada uno de los momentos clave que la marcaron, y vamos a intentar responder a la pregunta del millón: ¿fue amor verdadero, una simple estrategia mediática o quizás algo más oscuro como una obsesión encubierta? Prepárense porque este análisis va a estar candente. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal. Sí, tú. No te quedes fuera de esta comunidad llena de amor por las series turcas, por el drama y por los análisis profundos como el que vamos a hacer hoy. Haz clic en ese botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Burak y Neslihan. La historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, a primera vista, la de dos jóvenes talentosos que coincidieron en un proyecto que catapultó sus carreras a la fama internacional, la serie Karasevda, o Amor Eterno como se le conoce en muchos países de Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, casi que podía cortarse con un cuchillo. Interpretaban a Kemal y Nihan, dos almas gemelas separadas por el destino y las circunstancias, luchando por su amor contra viento y marea. Y debo decir que lo hacían de una manera tan convincente que muchísimos, comenzamos a preguntarnos si esa química se extendía fuera de las cámaras. Y es que Karasevda no era cualquier serie. Era un fenómeno. Una historia de amor épica con giros inesperados, personajes complejos y una ambientación que te transportaba directamente a Estambul. La trama, repleta de intrigas familiares, ambiciones desmedidas y secretos oscuros, enganchaba desde el primer capítulo. Pero sin duda, el elemento que más destacaba era la conexión entre Kemal y Nihan. Su amor prohibido, marcado por la diferencia de clases y los obstáculos impuestos por sus familias, resonaba con el público de una manera muy especial. Era un amor puro e intenso, capaz de superar cualquier adversidad. O eso parecía. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en aparecer. Fotos de ambos riendo, compartiendo momentos juntos durante los rodajes, miradas cómplices, todo alimentaba la especulación. Los fans estaban divididos, algunos creían fervientemente en su amor, imaginando una relación de cuento de hadas, otros, en cambio, eran más escépticos, atribuyendo toda esa conexión a la simple profesionalidad y el buen trabajo actoral. Pero la verdad es que incluso para los más escépticos, era difícil negar que había algo especial entre Burak y Neslihan. Algo que iba más allá de la simple amistad o la camaradería entre compañeros de trabajo. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de chismes y escándalos, se hicieron eco de los rumores y comenzaron a investigar a fondo la vida personal de ambos actores. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada con lupa en busca de una prueba que confirmara el romance. Las revistas del corazón publicaban portadas con titulares como Burak y Neslihan, amor prohibido en el set de grabación, o el secreto mejor guardado de Karasevda. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans de la serie creaban cuentas dedicadas a Burak y Neslihan, publicando fotos y vídeos de ambos, analizando sus interacciones y buscando pistas que confirmaran su relación. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque mientras los rumores de romance crecían, Neslihan ya estaba comprometida con Kadir Doğulu, otro actor turco muy querido. Y Burak, por su parte, mantenía una relación con Ceylan Kapa. Esto, obviamente, no impidió que los chismes siguieran circulando. Al contrario, los hizo aún más intensos. La situación se convirtió en un auténtico triángulo amoroso que mantenía en vilo a toda Turquía. La tensión entre los cuatro era evidente. Se decía que Ceylan Kapa estaba furiosa por la atención que Burak le dedicaba a Neslihan, que veía su química en pantalla como una amenaza. Las revistas del corazón publicaban fotos de Ceylan con semblante serio y mirada desafiante, insinuando que estaba dispuesta a luchar por su amor.
Kadir Doğulu por su parte intentaba mostrarse tranquilo y confiado en su relación con Neslihan, pero algunos notaban cierta incomodidad en sus apariciones públicas junto a ella durante la emisión de Kara Sevda. Se decía que Kadir estaba celoso de la química entre Neslihan y Burak, y que le preocupaba que los rumores de romance pudieran afectar su relación. Y es aquí donde empezamos a analizar si realmente hubo amor entre Burak y Neslihan, o si se trató simplemente de una estrategia mediática para impulsar la serie. Es innegable que el rumor de un romance entre los protagonistas siempre beneficia a una producción televisiva. Atrae más espectadores, genera más interés en las redes sociales y, en definitiva, aumenta la popularidad de la serie. Los productores y los publicistas lo saben muy bien, y a menudo recurren a este tipo de estrategias para promocionar sus proyectos. Así que ¿pudieron Burak y Neslihan haber exagerado su conexión para beneficio de Kara Sevda? Es una posibilidad que no podemos descartar. Tal vez, siguiendo las indicaciones de sus representantes, ambos actores se mostraron más cercanos y cariñosos de lo que realmente eran, con el objetivo de alimentar los rumores y generar más expectación en torno a la serie. Es una práctica común en el mundo del espectáculo, y no sería sorprendente que Burak y Neslihan hubieran participado en ella. Sin embargo, también es cierto que la química entre dos personas es algo difícil de fingir por completo. Y la que había entre Burak y Neslihan era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se hablaban, todo parecía indicar que había algo más que simple amistad o profesionalismo. Pudieron haber sentido una atracción mutua, un flechazo que nunca llegó a concretarse por las circunstancias. Es otra posibilidad que debemos tener en cuenta. Tal vez en medio del torbellino de emociones y la presión del trabajo, Burak y Neslihan sintieron una conexión genuina, una atracción que iba más allá de la simple amistad. Tal vez se enamoraron el uno del otro, pero decidieron no dar rienda suelta a sus sentimientos por respeto a sus respectivas parejas. Es una situación que ocurre con frecuencia en la vida real, y no sería sorprendente que hubiera sucedido también entre Burak y Neslihan. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque algunos observadores de la farándula turca han sugerido que la relación entre Burak y Neslihan, o al menos los sentimientos de uno de ellos, podrían haber rozado la obsesión. Se decía que Burak estaba particularmente prendado de Neslihan, que la admiraba profundamente como actriz y que se sentía muy atraído por su personalidad. Algunos incluso llegaron a afirmar que él estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, pero que Neslihan, fiel a su compromiso con Kadir, nunca le dio esperanzas. Esta teoría, aunque un poco dramática, no es del todo descabellada. En el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel y la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, es fácil que los sentimientos se intensifiquen y que una simple admiración se convierta en algo más profundo y obsesivo. La presión de la fama, la soledad y la necesidad de afecto pueden llevar a las personas a idealizar a sus compañeros de trabajo y a desarrollar sentimientos intensos y poco realistas. Ahora bien, ¿tenemos pruebas concretas de que Burak estaba obsesionado con Neslihan? La respuesta es no. Todo se basa en rumores, especulaciones y en la interpretación de ciertos comportamientos y actitudes. Pero la posibilidad existe y es importante tenerla en cuenta al analizar esta compleja relación. Tal vez Burak sentía una admiración excesiva por Neslihan, una fascinación que rayaba en la obsesión. Tal vez la idealizaba como la mujer perfecta, la musa que inspiraba su trabajo y que llenaba su vida de sentido. Es una posibilidad que, aunque no podemos confirmar, tampoco podemos descartar por completo. Lo que sí es un hecho es que la relación entre Burak y Neslihan se enfrió considerablemente después del final de Kara Sevda. Ya no se les veía juntos, ni siquiera en eventos públicos. Algunos dicen que fue una decisión mutua, para evitar alimentar los rumores y respetar sus respectivas relaciones. Otros, en cambio, aseguran que fue Kadir Doğulu quien puso un ultimátum a Neslihan, exigiéndole que se alejara de Burak. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la magia que vimos en pantalla entre Kemal y Nihan desapareció por completo fuera de ella. Burak se casó con Fariye Evcen, otra actriz turca con quien tiene un hijo. Neslihan sigue felizmente casada con Kadir Doğulu. Y Kara Sevda quedó como un hermoso recuerdo, una serie que nos hizo soñar con el amor eterno y que nos dejó con la duda de si sus protagonistas sintieron algo más que simple afecto profesional. Y es que la vida de las celebridades está llena de misterios y contradicciones. A menudo, lo que vemos en la pantalla o en las revistas no es más que una imagen cuidadosamente construida para complacer al público y vender productos.
Detrás de las sonrisas radiantes y los gestos cariñosos, se esconden a menudo sentimientos complejos y relaciones difíciles. Y la historia de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de ello. En definitiva, la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. ¿Fue amor verdadero, una estrategia mediática o una obsesión encubierta? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su química en pantalla fue innegable, que su trabajo juntos en Kara Sevda fue excepcional y que su historia, real o inventada, sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este análisis profundo y jugoso. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chisme y que hayan sacado sus propias conclusiones sobre la relación entre Burak y Neslihan. Recuerden que esto es solo mi opinión y que cada uno es libre de interpretar los hechos como mejor le parezca. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado este viaje al corazón de la farándula turca y que ahora tengan una perspectiva más clara sobre este tema tan debatido. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Burak y Neslihan se enamoraron de verdad? ¿O fue todo una farsa para promocionar la serie? Quiero saber sus opiniones. No se corten, sean honestos y compartan sus teorías. Y no olviden mencionar si creen que hubo algo de obsesión por parte de alguno de ellos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.